¿Se entendió? Esta fue la primera división y desde este tiempo fue creada entonces la Iglesia Católica, que fue desde mucho antes, como muchas personas lo enseñan o lo predican de los que vienen de esto. No, la Iglesia Católica nunca tuvo desde el principio. Ella fue creada ya años después que Cristo vino. Cristo no fundó la Iglesia Católica como siempre se ha enseñado esta secta. Ya nosotros tenemos el conocimiento de que fue mucho después, conforme a un hombre que estaba gobernando y empezó a comprar conciencia cristiana. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amén. Ok. ¿Cómo se presenta entonces Cristo? Cristo se presenta a la iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Como les dije anteriormente, si vemos el capítulo 1 vamos a encontrar esta misma referencia, diciendo de que Él es el que tiene y posee la verdad. Mientras estuvo en la tierra, que estuvo predicando, una de las enseñanzas que dijo fue: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Diciendo que Él es el absoluto. Esto indica que Cristo es el que posee todo el entendimiento. La iglesia de Pérgamo, como les dije anteriormente, era una ciudad donde reinaba la idolatría. Había templos para rendir culto a Júpiter, Minerva, Apolo, Venus, Baco y Esculapio, el dios sanador representado por Venus. ¿Qué sucede? Estos dioses que les acabo de nombrar, algunos lo hemos conocido. Júpiter es el nombre de uno de los planetas que conforman el sistema solar, al igual que Venus y todo esto. Ellos tenían sus dioses. Cuando la Iglesia Católica empieza a surgir, ellos necesitaban tapar su idolatría con estos santos mártires que ellos ya conocían: San Pedro, San Juan, San esto, y empezaron a unirlos. Júpiter lo pusieron con San Pablo, Venus lo pusieron con este, y así, y son todos los ídolos que hoy conocemos de la Iglesia Católica, que si vemos el trasfondo de todo ello, son dioses paganos. Lo que les hicieron fue cambiarles el nombre para poder adorarles sin tener ninguna represalia. ¿Se entendió? Ok. Pérgamo era una ciudad muy pagana. En esta ciudad de Asia se le rendía culto a un emperador, se le ofrecía incienso y liberaciones como a un dios, en el caso de Constantino. Por eso Cristo le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Los elogios de Dios o de Cristo para la iglesia fue: número 1, retienes mi nombre, según el versículo 13. La iglesia de Pérgamo, a pesar de vivir en un lugar totalmente contaminado con el paganismo y la idolatría del Imperio Romano, retenían el nombre de Cristo, testificando a los moradores de Pérgamo sobre el nombre de Cristo. Esto se refiere a aquellos que dijeron no ante las peticiones de Constantino. Están los que dijeron que sí y están los que dijeron que no. Y cuando habla de que ustedes retienen mi nombre, se refiere a aquellos que dijeron no. ¿Ok? También dice: no has negado mi fe. A pesar de la continua idolatría, la iglesia de Pérgamo había permanecido fiel, no negando su fe a pesar de la muerte de Antipas. ¿Quién fue Antipas? Uno de los líderes principales de la iglesia cristiana. Se puede decir que era su pastor. Él fue el que estuvo allí siempre, fiel y llevando la palabra. Fue muerto a causa de Constantino en las persecuciones que hacía. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las censuras que Cristo le dio a la iglesia? Cristo censura fuertemente a la iglesia de Pérgamo por dos errores que había cometido. Uno, retenían la doctrina de Balaam, según el versículo 14. La doctrina de Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay un libro,
Si me acuerdan esta semana, lo traigo la semana que viene para que lo vean. Habla de todos los líderes religiosos, todos los papas que hubo, desde el primerito que fue instaurado hasta, no lo voy a decir que hasta el actual porque no está actualizado el libro, pero habla de hasta uno de los más cercanos, donde habla de la forma de gobierno de cada uno de ellos. Y se puede decir que el 65% de los papas que muestra este libro pone al Vaticano como un prostíbulo. Hay droga, hay alcohol, fornicación, idolatría, pedofilia, todas las cosas horribles a nivel moral del cuerpo que usted pueda imaginarse, lo hacían aquí. Por eso es que el Señor habla de que era la cuna de la fornicación. Él desde un principio ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que... La semana que viene, vuelvo y repito, si recuerdo, se los traigo para que lo vean. Ok, entonces, dice que tenían los que retenían la doctrina de los nicolaitas. No, me fui. Ok, la iglesia de Pérgamo es exhortada fuertemente por el Señor. Le dice, igual que la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. Porque el simple hecho de que ya estés adorando a otros dioses que no están aprobados por el Señor, ¿y hay dioses aprobados por el Señor? No. Porque los mandamientos lo dicen, no adorarás a otros dioses ajenos de mí. Ellos se apartaron de esto y empezaron a adorar a estos dioses. ¿A quién se refieren aquí? A los que dijeron sí al llamado de Constantino. Y el Señor le dijo, arrepiéntete. Lo mismo que le dijo a ellos. Amén. La promesa que el Señor les dio al vencedor, se le daría de comer del maná escondido. En el lugar santísimo había una urna con maná que representaba el sustento de Dios para el pueblo. Según el contexto, Cristo dará de comer a los vencedores del maná escondido. Ese maná que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, con Éxodo, en el momento de que Moisés estaba liderando en aquel tiempo. Ahí quedó un maná que el Señor dice que a los que vencieren le dará este maná. Amén. Se le dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Esto habla de redención. Esto habla de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. ¿Ok? En esta piedra posiblemente estará el nombre nuevo que Dios dará a todos los fieles de la iglesia. Esto obviamente no es para con nosotros porque esto ya pasó. Hoy en día a veces predican mucho con estas cartas para la iglesia como si fueran hoy, y es incorrecto. Podemos tomar algunas cosas, pero no hacer la referencia de que esto es para hoy, porque estas cartas, estos periodos ya pasaron. Si nos vamos a la historia universal, vamos a encontrar hechos que acontecieron a lo que vamos a dar referencia a estos acontecimientos. Oye, sí, porque la palabra dice esto, esto y esto, y en ese año, como les acabo de comentar en el caso del Vaticano y los papas, pasó esto, esto y esto y esto. Es historia. ¿Se entiende? Sí. Ok. Vamos con la siguiente iglesia. ¿Cuál viene? Tiatira. ¿Ok? Versos 18 al 29. Si tienen preguntas, hermanos, háganlo. No se queden con las preguntas. ¿Ok? No había alguien dentro de la iglesia que dijera, mira, no, esto no lo vas a hacer porque estás dividiendo, estás enseñando algo falso. Pablo lo dijo, cuídense de los falsos maestros, cuídense de los falsos apóstoles, de los falsos pastores. ¿Por qué? Porque están trayendo doctrina falsa. Y todas estas sectas que nosotros conocemos, la palabra secta significa división, vienen de la iglesia cristiana.
No es que, ejemplo, los mormones se dividieron de la iglesia católica, no, se dividieron de la iglesia cristiana. Si buscan los trasfondos históricos de todas estas religiones, van a encontrar de que los líderes que la formaron eran líderes cristianos. Ajá. O sea, que el origen de todas estas sectas ha venido porque ellos no han querido, o sea, obedecer a lo que ya el Señor estableció. Y han partido de eso, o sea, me voy, no quieres aceptar lo que yo digo, o sea, me voy, lo que yo quiero. Correcto. Y eso es lo que acarrea es maldición. Pero usted habló sobre los ídolos, que los ídolos que están en la iglesia católica son los mismos ídolos de la Babilonia con distintos nombres. Yo sé que ustedes se lo saben porque leen bastante. Vamos a encontrar la torre de Babel. El Señor bajó y confundió las lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de eso? ¿Por qué los confundió? ¿Cómo se llama? Una enseñanza o todas las cosas, copiar todo lo que decía Dios ya, quería ser como Dios. La palabra dice, porque se apartaron del mandamiento de multiplicarse y expandirse sobre la tierra. Ni siquiera era porque eran idólatras. No los confundió por eso. Los confundió fue porque no se estaban multiplicando y no estaban regándose por la tierra. Ni siquiera era por idolatría, imagínense ustedes. Pero desde ese momento empezó la idolatría. Si vamos a la Torre de Babel, versículos antes, vamos a encontrar un personaje principal que fue el creador o el fundador de todos los ídolos, llamado Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? La palabra nos cita de que fue un gran cazador, fue un gran guerrero, fue astuto, pero fue contra Jehová de los ejércitos, lo cita la palabra. Él funda una ciudad. La rodea, le crea murallas, porque en aquel momento habían grandes bestias que atacaban a los ciudadanos. Él tomó en su mano el liderazgo y empezó a fomentar un orden dentro de esa ciudad que le estaba empezando a crear. Él se casa, historia, con una mujer llamada Semirami. Esta mujer era idólatra, pero idólatra. Hay idólatras que se arrepienten, y esta no tenía arrepentimiento alguno. Pero lo que le quería decir, hermano, claro, dice que yo quería llegar al cielo, cuya punta y llegué hasta el cielo. Ajá. Bueno. Pero porque el Señor lo confundió. O sea, la palabra cita de que lo confundió fue porque estaban apartándose de la multiplicación y de ensanchecer la tierra. ¿Ok? Sigo. Entonces, cuando estos dos personajes se casan, con el tiempo, Nimrod fallece. Su cuerpo es enterrado cerca de, se podría decir, del altar que ellos tenían para ellos mismos, y empezó en ese lugar a crecer un árbol grande. Esto, Semirami se aprovecha y dice: el hombre que murió era un dios, porque después de muerto empezó a dar fruto. Ella, aparte de idólatra, era adúltera y demás, y ella quedó embarazada. Y desde el principio ya había una promesa. ¿De qué? De que iba a venir un nacimiento, un Mesías. Y ella, conociendo esto, porque de la tierra donde ellos salen, esto se hablaba, ella dijo: ya está listo. Yo digo que este es Cristo y que yo soy una diosa. Y así mismo lo hizo. Nace este niño, ella dice que fue, que es mismo Nimrod reencarnado, que viene al mundo a gobernar. Empiezan a crear a la gente en ellos porque se convirtieron líderes. Ella se autoproclama Dios, le cambia el nombre a Nimrod por Ra, que es el dios del sol. De ahí es donde viene el primer dios egipcio y todos los dioses. Cuando Dios desciende y confunde todas las lenguas, habían tres dioses: Nimrod,
Semiramis y no recuerdo el nombre de la criatura que había nacido. Thanos. Nacen estos, crean estos primeros tres dioses, viene Cristo o Jehová, esparce las lenguas, los confunde a toditos, cada uno se va por su lado, pero ya habían tres dioses que agarraron para consigo. El que se fue para la India le puso su nombre, Shiva, a su diosa, a los demás no me acuerdo cómo se llaman. Los que fueron egipcios se fueron para su tierra y llamaron Osiris, Set, y no me acuerdo cómo se llama la otra. El que se fue para China se le puso su nombre de chino, y ahí empezaron a crearse todos esos ídolos de tres. De ahí es donde viene la idolatría. De tres seres se fueron creando millones de ídolos. La Iglesia Católica tiene las mismas tres personas con distintas ropas. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Cobre, la Virgen de... Y es la misma. Y el nombre que tiene es por la persona a la que se le presentó supuestamente. Guadalupe porque se le presentó al indio Guadalupe. Coromoto porque se le presentó al indio Coromoto. Fulano porque se le presentó al indio Fulano. Y es la misma Virgen. Se sigue multiplicando la idolatría. Una nada más. En la Biblia creo que sale que hay una, no sé si esa creo que es de la iglesia. Entonces, de aquí es donde salen todos estos dioses. ¿Ven por qué es importante leer la palabra? Y lo dice la Torre de Babel. De tres nada más salieron ya millones y todavía se siguen creando. Millones de dioses, millones de ídolos. Pero ¿qué sucede? Cuando llega Cristóbal Colón aquí a América, esta historia ya yo se las conté, ustedes se la deben de saber de memoria. Cristóbal Colón en la segunda venida, en su segunda vuelta, ya no vinieron ya no vinieron los mismos que vinieron en un principio. Empezaron a venir españoles y estos españoles trajeron esclavos. ¿Y estos esclavos qué eran? Africanos. Unos negritos así bien bonitos como yo. Africanos. Pero ellos tenían también sus ídolos. Y su cultura, claro. Ellos practicaban la macumba, la cumbanda, la santería, la palería que nosotros conocemos hoy en día. Misma, como dice por ahí, mismo perro, distinto collar. Ellos trajeron esto y empezaron también a idolatrar. La Iglesia Católica le empezó a reprimir por esto, porque decía que eso era satánico, que no sé qué más, que el otro, pero ellos tuvieron una astucia. Hicieron lo mismo que hizo Constantino. Yo voy a agarrar a mi Dios, vamos a usar el ejemplo de Obatalá, Santo Niño de Atocha, el Eguá, creo que es que se llama. Yo agarro mi Eguá, me voy para la Iglesia Católica, veo con quién se parece y lo uno. Sigo adorando a mi Dios sin que la Iglesia Católica me diga nada porque estoy adorando a Él. Y es al que conocemos hoy en día como el Santo Niño de y es el Eguá. Y así mismo con todos los demás. La Virgen de Cobre es esta Santa Bárbara de Changó. Entonces, ¿se entendió? Hermano, eso es lo que el Señor aborrecía. Qué tremendo, ¿no? Eso era lo que el Señor le estaba peleando y le sigue peleando a la Iglesia Católica. Que los dioses que están ahí ni siquiera son genuinos, son demonios. Si me acuerdan, la semana que viene les voy a traer una lista de los santos de la Iglesia Católica y a los que hacen referencia a la santería. Para que cada vez que usted lo vea, usted ya tenga un conocimiento más de lo que está ahí oculto, del demonio que está detrás de ese yeso. Amén. Amén. ¿Está ahí? A ver si me da tiempo. Si me da tiempo. Ok. ¿Se entendió entonces? ¿Quedaron claros? ¿Aprendieron? Gloria a Dios. Sigan leyendo la palabra.
Como dice el negrito, sigan bien. Ok. Versículo del 18 al 29, capítulo 12. 2, Apocalipsis, 18 al 29. Repitan, hermano, disculpa. Capítulo mismo, como se presentó en el capítulo 1. ¿Ok? Continúa. Y el Espíritu dice a la iglesia. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que tenga oídos, oiga lo que qué. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Fíjense que aquí es un poco más fuerte lo que está aconteciendo. Entre más tiempo pasa, más se van alejando del Señor. Y más fuerte el Señor les va a hablar. Una de las cosas que impactan es que el Señor vuelve a nombrar aquí de que están haciendo lo que Satanás quiere que hagan, refiriéndose a la idolatría. Fíjense que siempre que se habla de la idolatría, el Señor lo refiere directamente a Satanás, porque es algo de él. Porque quien busca que le adoren es porque no tiene derecho a adoración. Así no se hubiese revelado, se hubiese quedado tranquilito, él no tiene derecho a adoración, pero era lo que él quería. Amén. Vamos entonces poco a poco. Tiatira era una ciudad conocida asimismo por una analina de color púrpura que se extraía de la raíz de una planta. Refiriéndose luego a la iglesia de Tiatira, el Señor Jesús la elogia por su creciente devoción y continuo crecimiento en el servicio fiel. Sus obras eran realizadas con amor, su servicio con paciencia, la persecución no los había desanimado, al contrario, habían redoblado sus fuerzas. Pero ¿cuál persecución estaban teniendo en este momento? Si se supone que algunos anteriores se había detenido con Constantino. ¿Quiénes las perseguían en este momento? ¿Quién creen ustedes que lo perseguía? Ya para esta época ya no existía, o no se veía muy fuerte la cuestión de los emperadores y todo esto. Ya no se veía más. Pero ellos estaban siendo perseguidos. ¿Por quién creen ustedes? Por la propia Iglesia Católica. O sea que aquellos que ya habían conocido a Cristo estaban empezando a perseguir, por decirlo de alguna manera, a los que eran sus hermanos. Eran perseguidos por la propia Iglesia Católica. Por alguien que se supone que, si estás en la verdad, porque tienes que perseguir a otras personas que también están en la verdad. ¿Ok? ¿Qué representa la iglesia de Tiatira? Una de las cuestiones que necesito que vayan captando y que después en su casa vuelvan a leer con detenimiento es que cada iglesia representa a nivel de comercio algo importante para aquella época. Había una que trabajaba el mercadeo, esta por ejemplo trabajaba con una extracción de una fina de textura de color púrpura que era usado para hacer atavío, era usado para hacer ropa y todo esto, pero era algo fino, valía dinero. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que finalicemos las 7 cartas, le voy a decir cuál es su representación en esta época. Ok, Tiatira significa olor o incienso, que quiere decir sacrificio. La iglesia de Tiatira estaba ubicada en el Asia Menor, situada en la vía de Pérgamo a Sardis, originalmente colonia militar de Macedonia, en la que se desarrolló un importante centro comercial e industrial. Este periodo de la iglesia inició en el año 590 al 1517. O sea, desde la instalación papal hasta la reforma. ¿Cuál reforma? ¿Quién publicó la reforma?
¿Quién reformó la iglesia? Cuando se dio cuenta que la iglesia católica era la mala. ¿Quién? Martín Lutero. Y ahí es donde viene la iglesia reformada. ¿Ok? Al 1517. Desde la instalación papal hasta la iglesia reformada. ¿Ok? Por lo tanto, la iglesia de Tiatira representa la iglesia papal. ¿Cómo se presenta Cristo en la iglesia de Tiatira? Se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Los ojos como de fuego indican la omnipresencia del Señor. En el caso de que todo lo ve. Cristo podía ver el ánimo que tenía Tiatira, pero también podía ver que toleraban a alguien llamada Jezabel. Sus pies semejantes al bronce bruñido indican el juicio del Señor. Indudablemente, esto indica que el juicio del Señor vendría si no se apartaban del pecado. ¿Cuál era la característica más notable? La ciudad era famosa por sus gremios y eran estos la causa principal de las dificultades. Si alguien quería progresar a uno de sus gremios, tenía que afiliarse a él. Si no estabas afiliado, no podías trabajar. Si no estabas afiliado, no podías comprar. Si no estabas afiliado, no podías vender. Y esto fue instaurado por la Iglesia Católica. Todos estos gremios tenían un patrono y relacionado con las actividades del gremio se servían comidas en los templos que comenzaban y terminaban con sacrificios a dicho patrono, que era una de las deidades. En el caso de hoy en día, cualquiera de los santos que la Iglesia Católica le pueda referir ofrendas y sacrificios. El tomar bebidas embriagantes y practicar la inmoralidad sexual, refiriéndose nuevamente a la Iglesia Católica, como les dije, ellos permitían fornicación, permitían droga, permitían alcohol dentro del Vaticano. Eran actividades comúnmente relacionadas con las fiestas del templo. Cuando habla del templo se refiere al Vaticano. Puesto que los cristianos consideraban que esto iba en contra de los principios cristianos, no consideraban correcto afiliarse a estos gremios. Por lo tanto, al no pertenecer a estos gremios, se veían boicoteados en sus trabajos. Como les dije, si no pertenecías, no podías trabajar, no podías comer, no podías comprar, no podías vender. Tenías que estar dentro de todo esto. Ok, los elogios que Dios le dio, que Cristo le dio a la iglesia, indudablemente que el Señor siempre ha reconocido la labor que sus hijos realizaban. En esta oportunidad el Señor reconoce 5 importantes que tenía la iglesia de Tiatira. Hermano Jesús, si me regalas 5 minutos más. Okay. Número 1, le dice poderosa, capaz y emprendedora. Nunca dejó de hacer el trabajo. Número 2, amor. Lo que le faltaba en la iglesia de Éfeso lo tenía la iglesia de Tiatira. O sea que él nunca dejó el primer amor. Fe, en realidad, vivir en un sitio donde por ser cristiano no se puede trabajar, es necesario depender de Dios directamente, y esto ocurría en la iglesia. Ellos tenían que negar su fe para poder tener un trabajo, para poder comer, para poder progresar. Pero ellos nunca negaron su fe. Número 4, servicio. A pesar de lo difícil que era Tiatira, la iglesia no había perdido su vocación al servicio. Paciencia. La persecución no los había desanimado. Seguían esperando pacientemente en Dios. A nosotros nos ven feos y ya queremos renegar. Y ellos aún así, con todo esto, se mantenían con paciencia, con mansedumbre en el camino establecido. En esto podemos añadir que Cristo reconoce que las obras postreras eran mayor que las primeras.
¿Cuál fue la censura de Cristo? Toleraban a una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Jezabel, que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, refiriéndose a lo que acontecía dentro de la Iglesia Católica. Sería verdadero este nombre o representativo. ¿Cuál nombre? Jezabel, ya que si nos vamos a la historia, Antiguo Testamento, se nombra a una mujer que era profetisa llamada Jezabel, que quería matar a Elías y que había acabado con otro poco de profeta. ¿Ok? Ahora, esta mujer vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, en el caso cuando Juan escribió, pero sería ella misma. Si es representativo, puede ser. Posiblemente el Señor la llamó simbólicamente con el nombre de Jezabel del Antiguo Testamento. No quiere decir que era la misma, pero como las obras eran las mismas, le dio el nombre de Jezabel. Este Jezabel es un demonio. ¿Y se llama Jezabel? No. Es un demonio, sí, un espíritu inmundo, sí, que ataca directamente a los líderes de las congregaciones, pero no quiere decir que ella se convirtió en un demonio, no. Es un demonio que trabajó a través de Jezabel en el Antiguo Testamento y volvió a aparecer en este momento. Pero no es ella que se convirtió en un demonio por ser mala, no, olvídense de eso. El ser humano ni se convierte en demonio ni se convierte en ángel. Olvídense de eso, de que si me voy para el cielo me van a salir alitas y un novio. Olvídense de eso. ¿Ok? Esta mujer, o este demonio que operó a través de esta mujer, el Señor la formó, por decirlo de alguna manera, la nombró con el mismo nombre que ya tenía desde el principio. ¿Quién fue Jezabel en el Antiguo Testamento? Era la hija de un rey pagano, el rey de Sidón, Primera de Reyes 16:31. Era la esposa del rey de Israel, era una prostituta, era hechicera. Ella inducía al mal a su esposo y a los demás de su círculo. Ella destruía a los profetas del Señor, ella mantenía a los profetas paganos. La influencia de Jezabel sobre Israel ha sido mucho más grave que la de Balaam, porque Balaam podía solamente aconsejar, mientras que ella tenía la autoridad de ordenar. Esta es la Jezabel del Antiguo Testamento, la cual se asemeja a la Jezabel que estaba en Tiatira. Ella instruía y apartaba del camino a los seguidores de Cristo, incluyendo a los siervos del Señor. Jezabel enseñaba a practicar obras abominables y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La advertencia de Cristo fue mantener firme hasta que yo venga. A pesar de todo, manténgase firme hasta que yo venga. Pero ¿cómo verá hoy si no